Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Marcos y leer de la palabra de Dios. Libro de Marcos, capítulo 14, puestos de pie. Libro de Marcos, capítulo 14. Vamos a comenzar a leer en el versículo 32. Marcos 14, 32. Puestos de pie, vamos a permanecer para una oración. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo y a los discípulos, dice Marcos 14, 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Oremos para que el Señor bendiga la predicación de su palabra, y como lo hacemos en los tiempos de Santa Cena, los domingos de Santa Cena, recordamos la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo. Si no se saben, el Padre Nuestro está en Mateo 6 y el versículo 9. Y todos juntos vamos a repetir en voz alta Mateo 6, 9, y especialmente en la petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mentalmente, oremos al Señor para que nos alimente, nos ilumine con su palabra, nos dé el pan espiritual de su palabra. Todos juntos orando el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. En nuestros estudios del libro de Marcos, ahora nos toca estudiar este pasaje de Marcos 14, 32 a 42, lo que pasó en Getsemaní. Ahora, por así decirlo, aquí entramos a la antesala del lugar santísimo. Al estudiar este pasaje, tomemos en cuenta que no hay un hombre, no hay un ángel que pueda captar la profundidad, la emoción, el sentimiento, la gravedad de lo que pasó en ese preludio al Gólgota. Pero en esta mañana vamos a ver algunas lecciones claras de este pasaje, algunas lecciones claras y muy prácticas de este pasaje de Marcos 14. Podemos titular este sermón, Lecciones que aprendemos del Getsemaní. Lecciones que aprendemos de Getsemaní. Y la primera es que el Señor da dones y oportunidades a ciertos hombres para cumplir sus propósitos. El Señor da dones, talentos, oportunidades a ciertos hombres, incluye por supuesto a las mujeres, para cumplir sus propósitos eternos. Leemos en el versículo 32, Marcos 14, 32, refiriéndose a los discípulos, a los 11 discípulos, Judas Iscariote ya había salido. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. El Señor no tomó a todos los discípulos para que estuvieran con él en Getsemaní. Él tan solo tomó a Pedro, Jacobo y Juan. Los otros 8, Judas ya había desertado, ya se había ido.
los otros 8 no fueron invitados para que estuvieran con él en esa parte del huerto de Getsemaní. Y pudiéramos preguntar en términos modernos, ¿y los derechos humanos? ¿Y los derechos humanos de los otros apóstoles? Bueno, la respuesta aquí es que el Señor es soberano. Él hace lo que Él quiere. Él da dones, talentos, oportunidades según su voluntad. Él es Dios, Él es el Señor. Y dio la oportunidad especial a Pedro, Jacobo y a Juan en esta ocasión y en otras ocasiones también, en particular a estos discípulos, para que estuvieran con Él. Pero ellos también fueron llamados a cuentas. Es a ellos que los reprendió en este pasaje. Y es también a ellos que después los puso en situaciones pero muy difíciles y peligrosas. A Pedro conocemos en la historia, Satanás lo había pedido a él para zarandearlo como trigo. Pedro, después de que predica el sermón de Pentecostés, fue encarcelado. Jacobo fue el primer apóstol martirizado. Juan, ustedes conocen la historia, ya anciano, desterrado en la isla de Patmos. Estos hombres entonces tuvieron grandes oportunidades y grandes dones sin duda alguna, pero también fueron llamados a cuenta por esto y fueron responsables. Y esta lección en Getsemaní, hermanos, nos motiva a no tener envidia de los privilegios que Dios da a otras personas. Es la voluntad de nuestro Señor soberano que hace todo para su gloria, o como dice en Efesios 1, para alabanza de la gloria de su gracia. Y muchas veces ese es nuestro problema, ¿verdad? Esto de la gloria. ¿De quién es la gloria? Nosotros somos soberbios, queremos parte de la gloria, queremos talentos, oportunidades, dones, pero para ser reconocidos, para ser alabados, para ponerlo en el Instagram, ¿verdad? Tomar la foto ahí, poner el WhatsApp y yo hice esto y me dijeron esto. Queremos algo de la gloria. Ese es un gran problema en la cristiandad. Contentémonos, hermanos, y cumplamos con nuestros dones y responsabilidades. No te frustres por no hacer cosas grandes para Dios. A lo mejor todo lo que puedes hacer es lavar trastes. Me acordé de la hermana Julia, me platicó de una de sus abuelitas que ella no podía hacer nada más que lavar trastes. Y todos se desesperaban porque los lavaba muy lentamente, ¿verdad? Pero es lo que podía hacer ella. Y Dios le había llamado a hacer eso. A lo mejor a ti te ha llamado a estar sentado en un escritorio o estar en cama. Y lo único que puedes hacer es orar. Y es lo mejor que puedes hacer por el mundo y por tu familia, orar. No te frustres entonces por no poder hacer cosas grandes para el Señor. En lo que Dios ha permitido, en lo que Dios te da, eso cumple, es lo mejor que puedes hacer para ti, para tu familia y para Dios. Y Él te recompensará por eso. Y toda la gloria será para Él. Deja tú que te vas de misionera, te vas de misionero, algo que Dios no te llamó, o predicador, algo que Dios no te llamó. Número 1, lo vas a hacer mal porque no vas a tener la ayuda de Dios. Y número 2, lo vas a hacer en tu propia voluntad, no con la voluntad de Dios. Y eso es terrible. Claro. Entonces, es una gran lección de Getsemaní aquí. Segunda lección. Primera lección, el Señor da dones y oportunidades a ciertos hombres para cumplir sus propósitos. Segunda lección. El Señor se entristeció y se angustió como nadie lo ha hecho. El Señor se entristeció, se angustió como nadie lo ha hecho. Versículo 33, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Cristo sintió tal angustia, tal dolor, ansiedad, que sentía que se moría. Eso es lo que significa la frase aquí, hasta la muerte. Sentía que se estaba muriendo. Entonces, no era un simple pánico, no era un simple ataque de ansiedad. No sé cuántos de ustedes han sufrido un ataque de ansiedad. Es muy feo, un ataque de ansiedad. Siente uno taquicardia, nerviosismo, hasta las manos se ponen frías y se pone uno a temblar y siente uno, me voy a morir.
Era más que eso. Era mucho más que eso. Estaba extremadamente triste. Lucas, que era médico, en su evangelio reporta que tenía tanta agonía, es la palabra que se usa, y tanta agonía que sudaba sangre a la hora de Getsemaní. Ahora, algo que para pensar aquí, si usted lee sobre los mártires en la historia, hay un libro muy famoso, creo que está en español, que se llama El libro de los mártires de Fox, no el presidente Fox, pero un inglés que escribió sobre los mártires, sobre todo en Inglaterra. Y puede uno leer de esos mártires, fueron unos quemados en la hoguera, unos fueron devorados por bestias en el circo romano, por ejemplo. Muchos sufrieron mucha tortura. Y en las historias, y son verídicas, por supuesto, escritas por un cristiano y muchos testigos de esto, dice que esos cristianos murieron martirizados, pero murieron con mucha paz, mucha tranquilidad. Es más, que algunos murieron cantando gozosos, alegres, porque podían morir por Cristo y por el reino de Dios. Y aquí en Getsemaní nos encontramos al hombre perfecto. Nos encontramos al hombre que tenía perfecta comunión con Dios. Nos encontramos al hombre en perfecta sumisión a Dios. Pero no está cantando. No está cantando, si me permiten, paso el día todo bien feliz. No. Siempre bien feliz. No. Aquí nos encontramos a Cristo muy angustiado. Nos encontramos a Cristo triste, con mucha ansiedad, horror. Se siente que se va a morir. ¿Por qué? ¿Por qué tanta angustia? ¿Le faltó a Cristo dominio propio? ¿Le faltó a Cristo paciencia? ¿Le faltó a Cristo amor a Dios? ¿Le faltó a Cristo el Espíritu Santo? ¿Le faltó conocer las promesas de Dios? ¿Le faltó a Cristo orar? Por supuesto, sería blasfemia responder que sí a cualquiera de esas preguntas. Cristo fue un hombre perfecto en todo. Entonces, ¿por qué tal angustia? ¿Por qué tan tristeza? ¿Por qué horror a la muerte aquí? Bueno, tenemos unas pistas en su oración allí en Getsemaní. Vemos en el versículo 35. Vean, Marcos 14, versículo 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Lo que lo angustió tanto fue que Cristo tenía que pasar por aquella hora. Cristo tenía que tomar aquella copa. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es ahora? ¿A qué se refiere esto? Bueno, aquella hora nos dice el versículo 41, Marcos 14. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta. La hora ha venido. ¿Qué hora? La hora ha venido. ¿Qué hora? He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Y vean Lucas 22, 53, pasaje paralelo. Lucas capítulo 22 y versículo 53. Pasa Getsemaní, llega Judas Iscariote. Ustedes conocen la historia, Dios mediante estudiaremos más las próximas semanas. Y nos dice Lucas 22, 53. Nuestro Señor Jesucristo les dice: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Era la hora en que Cristo iba a ser entregado a manos de pecadores, la hora de potestad de las tinieblas. Ahora, aquella hora, hermanos y amigos, no es una hora de 60 minutos. Es un tiempo. De hecho, si nos ponemos a contar las horas desde Getsemaní hasta el Gólgota, fueron 14 horas.
En la cruz, nuestro Señor en el Gólgota estuvo 6 horas. Entonces, no es una hora de 60 minutos, es la terrible hora cuando sus enemigos, la potestad de las tinieblas, es decir, el diablo, Satanás, lo atacaría con todos sus ejércitos, con sus más poderosas tentaciones, con todos los dolores de la muerte, como dice en Hechos 2. Esa es la hora. ¿Y a qué se refiere el Señor con la copa? Obviamente no es la copa del Salmo 23, donde dice David que su copa está rebosando, está muy alegre. No, 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 no. No se refiere a la copa de la salvación, de la cual habrá otro salmo, o la copa de bendición, la copa de la Santa Cena. Es la copa de Jeremías, capítulo 25, o la copa de Apocalipsis, capítulo 16, la copa del furor de la ira de Dios. La copa del furor de la ira de Dios. Eso es lo que significa y simboliza esta copa. Nos habla de la ira santa de Dios, toda su furia contra el pecado y la maldad. Y Cristo tenía que tomar esa copa de la ira de Dios para que nosotros no la tuviéramos que tomar en el infierno eterno. Y es por eso que sufrió tanta angustia, por eso estaba tan triste, con horror hasta la muerte. Creo que entenderíamos más esto si reconociéramos qué tan grave es la maldad del pecado ante la santidad de Dios. Qué tan detestable es a los ojos de Dios nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra corrupción, nuestra naturaleza pecaminosa. Entenderíamos más la tristeza de Cristo en Getsemaní si pudiéramos sumar, pesar, por así decirlo, toda la culpa de todos los pecados, de todo el mundo de pecadores por los cuales fue castigado por Dios. Y la clave aquí, hermanos, a lo último, está en entender, y es algo imposible para nosotros, por supuesto, pero entender el gran amor de Cristo por su Padre. ¿Por qué? Porque lo que más le dolió a nuestro Señor Jesucristo no fueron los azotes de los sacerdotes, o los escupitajos, o la vergüenza de ser crucificado desnudo en la cruz, o los dolores de los clavos, o la corona de espinas. Por así decirlo, eso fue lo mínimo, si me permiten. Lo que le dolió más a Cristo fue el desamparo al cargar nuestros pecados, el desamparo de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? El profeta nos dice que Dios quiso quebrantarlo al Señor, su Hijo. Eso fue lo que le dolió en el alma. Eso fue lo que lo alteró tanto. Eso fue lo que hizo que esa copa fuera tan amarga. Eso fue lo que le dio tanta ansiedad y tanta tristeza, tanta agonía de hacerlo sudar gotas de sangre. Ese fue el gran problema de Getsemaní, la antesala al Gólgota. Bueno, su Señor sabía que al morir en la cruz, moría desamparado de Dios, en tinieblas, literalmente. Ahora, esta lección de Getsemaní, hermanos, nos motiva a varias cosas. La primera, al estar angustiados, recordemos que el Señor se compadece de nosotros. Al llorar en el alma, no sé si usted ha llorado en el alma y ha sentido horror. Al estar así angustiados, recordemos que el Señor pasó por lo mismo, o mejor dicho, pasó por lo peor. Y se compadece de nosotros. Él tiene cierta empatía por nosotros. Claro que sí. Nos dice el profeta, él fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Nos dice en otra profecía, él fue afligido con sus aflicciones. Él nos entiende, hermana. Hermano, Él nos entiende cuando lloramos en el alma. Se compadece de nosotros y nos ayuda. Si no han subrayado, subrayen Hebreos capítulo 4, un gran texto en cuanto a la oración. Pero vean lo que nos dice antes. Hebreos capítulo 4 y versículo 14. Hebreos capítulo 4 y versículo 14. Por tanto,
teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, es decir, retengamos nuestra profesión de que somos cristianos, es lo que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. En otras palabras, lo pone aquí negativamente, pero para recalcar que esto es positivo. Claro que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta mañana tú estás llorando, es más, tú tienes miedo a la muerte. Estás en un lugar, una posición en tu vida que en gran depresión. El Señor te comprende, entiende. Y si eres cristiano, si eres un hermano en Cristo, aquí está la garantía de que Él te va a ayudar y que puedes obtener socorro. Claro que sí. También aquí en esta lección podemos motivarnos al estar angustiados. Nos debemos de motivar a orar. Claro que sí. Debemos motivarnos con esta lección a orar. ¿Qué hizo nuestro Señor en Getsemaní cuando estaba ansioso, cuando tenía tristeza, cuando tenía ese afán de que se acercaba la muerte? ¿Qué hizo? Oró. Claro, Santiago después escribe, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. La oración es el mejor antidepresivo. ¿Qué hace usted cuando está triste, cuando tiene mucho afán, cuando le corre al Tafil? Si necesita Tafil, tómelo, yo lo he tomado. No me burlo aquí. Pero como cristianos, como hermanos, lo primero no es distraernos. Lo primero no es, bueno, me voy a ver una película de acción, voy a salir de viaje, así se me va a quitar, voy a hablarle a una amiga. Hable con una amiga y salga de viaje si puede. No estoy contra eso. Pero lo primero como cristianos es, vamos a orar. Vamos a orar. El apóstol escribe una fórmula para resolver la ansiedad. No les voy a decir el pasaje, lo van a reconocer. Y nos dice exactamente lo mismo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El mejor antidepresivo, la oración. Número 3. Esta lección de Getsemaní también nos enseña que al ser provocados a pecar contra Dios, recordemos qué tan grave es el pecado. Al ser tentados a pecar contra Dios, recordemos qué tan grave es el pecado contra Dios. No trivialicemos, así se dice, minimicemos nuestros pecados. Esos pecados llenaron la copa de furor de la ira de Dios que Cristo tomó. No podemos trivializar, minimizar nuestros pecados. Fueron los que causaron Getsemaní, fueron los que causaron el Gólgota. Entonces, no minimices el castigo que merecen tus mentiras al maestro en la escuela. Hiciste la tarea, sí, leíste esto, sí. Y no es verdad. Mentiras a tu jefe en el trabajo. Oye, ¿cómo? No, le decía, ese hizo. No, lo has hecho. Pero lo voy a hacer, una mentirita, como dice la gente, una mentirita piadosa. No. Para Dios, comer de más, comer de menos. Levítico 17 nos dice la palabra de Dios, el chisme es asesinato. Enojarte con tu esposa, Mateo 5, enojarte con tu esposo, decirle tonto al vecino, para Dios es homicidio. Hermano Paco, voy a hablar al hermano Paco directamente aquí, si me permiten. Cuando alguien te suena el claxon, te pita el claxon,
Cuando el semáforo se cambió a verde, después de un nanosegundo, y Paco, tú te enojas y quisieras una bazooka. En esos momentos, Paco, eso es un gran pecado para Dios. ¿Sí o no, Paco? Número uno, Paco, eso pasó en la soberanía y providencia de Dios, no te pasa nada. Número dos, si pasa esa persona, enseguida detiene ese carro, ¿qué cara le vas a poner? ¿Una cara Orozco? Y el próximo domingo lo ves en tu iglesia, ¿qué vas a hacer, Paco? Trágame tierra. Pecaditos así que el diablo se aprovecha de nosotros como creyentes, como cristianos. No los trivialicemos, no los minimicemos. Fueron los que llenaron la copa. Fueron los que causaron la hora. Aquí. Número 4, en esa misma lección. Al sufrir cualquier dolor en el cuerpo o en el alma, recordemos que Cristo sufrió muchísimo más por nosotros. Al sufrir cualquier dolor en el cuerpo o en el alma, recordemos que Cristo sufrió muchísimo más que nosotros. Y como hemos visto ya en varios sermones, si usted es una persona cristiana, un creyente, todos los sufrimientos son por Cristo a lo último, sea una migraña, sea cualquier cosa, o algo en el trabajo, a lo último es un sufrimiento por Cristo. Como dice en Filipenses, que Dios no tan solamente nos ha concedido creer en Cristo, pero también que suframos por Él. Entonces, lo que debemos de hacer es soportarlo por amor. Y aquí te va a ayudar mucho pensar, recordar que nuestro Señor Jesucristo sufrió muchísimo más en el Gólgota, muchísimo más en Getsemaní. Hay un himno, la verdad que no me gusta mucho el himno por una de sus estrofas, pero son verdad a lo último. Una de sus estrofas dice, es muy antiguo, a lo mejor los hermanos, algunos de ustedes recordarán, mayores de 50 años. Dice el himno, reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? Reproches yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? Si comparamos, contrastamos, por supuesto, no hay comparación. Entonces, al sufrir cualquier dolor en el alma o en el cuerpo, por Cristo a lo último, recordemos que Él sufrió muchísimo más que nosotros. En quinto lugar, en último lugar, en cuanto a esa lección, una motivación. Al dudar del perdón de Dios, recordemos que Cristo ya pasó por aquella hora y tomó la copa de la ira de Dios en nuestro lugar. Al dudar del perdón de Dios, al dudar del amor de Dios, recordemos que Cristo ya pasó por aquella hora y ya tomó toda la copa de la ira de Dios que nosotros teníamos que tomar. Una de las estrategias favoritas del diablo es el de hacernos dudar que Dios nos ha perdonado todo. Es una gran arma, es un cañón, una bomba atómica para el cristiano. El diablo nos hace dudar y pasan muchos años y están en nuestra conciencia, en nuestro disco duro y no podemos olvidar. Y pensamos, Dios no me ha perdonado esto. Si Dios me hubiera perdonado, ya se me hubiera olvidado. Eso no es verdad. Lo vamos a olvidar en el cielo. Pero el diablo le encanta escarbar y recordarnos cosas que se nos habían olvidado en la juventud y otra vez están ahí, ¿verdad? Y es por eso que muchos cristianos no tienen el gozo de la salvación, porque se la llevan recordando, enlodados en esas cosas. Como dice las palabras del apóstol Pedro, recuerdan sus antiguos pecados, se olvidan de que han sido purificados. O puede ser también que están enlodados por los pecados que los asedian hoy en día. No los pasados, pero los presentes. Y piensan, yo no soy cristiano, mira lo que hago. Mira lo que pienso. Mira lo que me imagino. Y sufren muchos de una depresión espiritual crónica.
La verdad que muchos pueden cantar muy bien y muy alegres, pero por dentro, en depresión espiritual crónica. Y el diablo encantado con eso. Ahora, cuando el diablo te tiente, nos provoque a dudar del perdón de Dios, recordemos Getsemaní. Recordemos Getsemaní. Recordemos que Cristo ya sufrió toda la ira que nosotros merecíamos. Dios no nos puede castigar porque ya castigó a su Hijo. Pregúntale a un abogado, ¿qué es eso de la doble sanción? Doble sanción. Es ilegal la doble sanción. No se puede castigar dos veces por el mismo delito. Dios no nos puede castigar porque ya castigó a su Hijo por todos nuestros pecados. Eso es glorioso, eso es tremendo. No nos puede castigar. No nos puede mandar al infierno. Ahora tenemos todo a su favor. Todo a su favor. Porque Cristo ya tomó la copa. Entonces, resiste al diablo. Calma tu conciencia con versículos como una gran promesa. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Muy bien. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Lecciones de Getsemaní que hemos visto. La primera, el Señor da dones, oportunidades a ciertos hombres para cumplir sus propósitos. La segunda, el Señor se entristeció y se angustió como nadie lo ha hecho. Muy bien, la tercera. El Señor siempre se sometió a la voluntad de Dios. El Señor siempre se sometió a la voluntad de Dios. Versículo 35, Marcos 14. Marcos 14, 35. Nuestro Señor Jesucristo, yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahora, para entender esta oración, tenemos que recordar que el Señor es 100% Dios, 100% hombre. Nuestro Señor tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Él tiene dos voluntades, la voluntad divina y la voluntad humana. En su voluntad humana, por su gran amor a Dios Padre, por el terror de verse separado de Él, Cristo, en esa voluntad, oró que si fuese posible pasara de Él esa hora y esa copa. Muy transparente, muy sincero aquí. Esos fueron sus sentimientos reales, humanos, pero sin pecado. Como dicen Hebreos, fueron sin pecado porque se sometió a lo último a la voluntad de Dios. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Con gran humildad, por gran amor a Dios, fue sumiso, obediente, sabiendo lo que significaba eso. Significaba una muerte y muerte de cruz, una muerte y una muerte de maldición, una muerte que lo llevaría a sufrir toda la ira de Dios. Entonces, esa lección de Getsemaní nos motiva a seguir el ejemplo de Cristo. Orar sinceramente, lo que nosotros deseamos, sinceramente, transparentemente, conforme a nuestros deseos, pero siempre orando que se haga la voluntad de Dios. En casos de necesidad, en casos muy graves, en casos de peligros de muerte, póstrate como Cristo se postró, híncate, ora fervientemente como el Señor. Dile lo que tú quieres decirle. Clámale a Él. O para usar una palabra fuerte, la del salmista, reclámale a Él. Pero siempre dile a Dios, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y la clave aquí, hermanos y amigos, es reconocer que la voluntad de Dios siempre es justa,
siempre es buena. La voluntad de Dios siempre es sabia para nuestro bienestar y para su gloria. Tal vez no lo entendamos, pero lo último siempre, siempre, siempre es para nuestro bien. Romanos 8:28. Y siempre, siempre, siempre es para la gloria de Dios. Romanos 11:33. Les voy a contar algo, pero no le dicen a nadie. La semana pasada, y me voy a atrever a decirlo, pero no le dicen a nadie. Semana pasada me enojé con Dios. ¿Por qué? Porque un hijo mío fue entrevistado para un trabajo en Japón. Estaba muy emocionado porque iba a poder practicar su japonés. Él sabe japonés. Un buen trabajo, excelente trabajo en Japón. Yo ya estaba haciendo mis maletas para ir a Japón. Y oré. No una vez. Oré varias veces. El lunes por la noche nos dijo, no me dieron el trabajo. ¿Cómo? Estoy en familia, así que les voy a contar. Entonces, yo le dije a Dios, ¿por qué? Dios, quiero que me des una promesa, que me digas algo. Ya saben que soy pentecostal a lo último y muy carismático. Carismático así como de los de Marco Duarte, ¿verdad? ¿Y saben qué pasó? Tenía que estudiar yo para este sermón de esta mañana. Y me puse a leer el pasaje que seguía para predicar. Y no me di cuenta de lo que estaba haciendo, pero Dios me estaba contestando. Paco, tienes que decir tú en toda oración, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Es una ilustración. Yo sé que Dios puede contestar mucho más mayor abundantemente de lo que nosotros nos imaginamos. Pero en cada oración de tu vida, por más difícil, angustiosa, triste, dolorosa, tú ora sinceramente, transparentemente. Señor, esto es lo que yo quiero. Pero Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Habiendo orado eso, como cristiana, como cristiano, vas a tener paz, pase lo que pase, porque se hizo la voluntad de Dios, que siempre, siempre, siempre es justa, buena, sabia. Última lección, se nos acaba el tiempo, última lección. El Señor sabe que nuestro espíritu está dispuesto, pero que nuestra carne es débil. El Señor sabe que nuestro espíritu está dispuesto, pero que nuestra carne es débil. Versículo 37, Marcos 14. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Creo que es por algo que nuestro Señor Jesucristo reprende a Pedro aquí. Y curiosamente no le dice a Pedro, Pedro, le dice Simón. Pedro es el que le había dicho, yo, si es necesario, voy a morir por ti. ¿Y qué pasó? Se puso a dormir. A lo último aquí en Getsemaní. No resistió nada. Ya hablamos de eso. Pero dirigiéndose a todos los discípulos y a nosotros también,
El Señor nos dice, velen, estén alertas, oren para que no entren en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, espíritu aquí está con E minúscula o con E mayúscula en sus Biblias. E minúscula. E minúscula. E minúscula aquí se refiere a nuestro espíritu, no se refiere al Espíritu Santo. Carne aquí se refiere a nuestra naturaleza humana. Carne, que somos humanos. Ya que hemos nacido de nuevo, por supuesto, si somos creyentes, nuestro espíritu quiere agradar a Dios, está dispuesto a hacer toda buena obra. El creyente quiere cumplir con los mandamientos de Dios. El creyente quiere orar sin cesar, como se nos manda. Esta es nuestra intención. Pero la carne es débil, muy débil. Nacemos de Adán y Eva, somos culpables del mismo pecado, somos débiles, muy débiles por ese pecado, el pecado original. Y somos creyentes, claro. Está amortiguado eso, pero el pecado mora en nosotros y nos debilita más. Entonces, ese es el problema. Nuestro Señor Jesucristo nos dice aquí, el espíritu a la verdad está dispuesto. Nosotros queremos, pero la carne es débil. Y es por eso que cuando se cancelan los cultos por la lluvia, ¿qué pasa? ¿Qué dice la carne? Es por eso que cuando se anuncia escuela dominical, otra hora en la iglesia, el espíritu dice, qué suave, pero la carne, ¿qué dice? Ay, no. Y es una batalla constante, a diario, entre el espíritu y la carne. Es la batalla que lleva a Pablo a decir en Romanos 7, el pasaje que leímos al final, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, esta carne? Y el punto aquí es, hermanos, y esto es una bendición. El Señor sabe que nuestro espíritu está dispuesto. El Señor sabe que le amamos. El Señor sabe que queremos hacer el bien. Y el Señor sabe que nuestra carne es débil. Se compadece de nosotros, como dice el salmista. Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Y la lección aquí es, hermanos, esta lección de Getsemaní nos motiva a alabar a Dios por su gran compasión para con nosotros. Que se acuerda que somos muy débiles, que somos polvo, y nos tiene mucha paciencia y nos ayuda. Y esa lección nos motiva, por supuesto, a velar y orar para que el Señor nos dé las fuerzas, la energía para no entrar en tentación, para hacer las cosas que le agradan. Se terminó el tiempo, pero un pensamiento extra y terminamos. Un pensamiento nada más. No sé tu versión, si tienen la misma versión que yo, la versión de Reina Valera 60, vean lo que dice el versículo 41. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Ahora sí ya pueden dormirse. Ahora sí ya pueden descansar. ¿Por qué dice aquí eso? ¿Por qué puede el cristiano ahora sí dormir y descansar? Porque Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Porque el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por eso podemos dormir, podemos descansar en el alma. Porque Cristo ya fue a Getsemaní. Porque Cristo ya fue al Gólgota. Por eso Él nos puede decir, dormid ya, descansad. Oremos al Señor. Padre Santísimo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por Cristo, nuestro gran Salvador. Que tanto amor y misericordia para con nosotros. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Te pedimos, Señor, por sus méritos, que inyectes estas verdades a nuestros corazones, a nuestras conciencias, y que salgamos de aquí pensando qué bueno es haber estado en la casa del Señor, escuchado buenas noticias. Y hay perdón en Cristo, que Él es un poderoso Salvador. Pedimos, Señor, por sus méritos, que nos des paz, descanso aún en este día. Sé con los hermanos que están sufriendo, están tristes, en depresión. Te pedimos por aquellos hermanos que están enfermos,
Aún esta mañana especialmente recordamos a nuestro hermano Leopoldo Hernández. Esté con él, Señor, en esta operación tan delicada. Te pedimos que tú muy a su cama como lo has prometido. Sé con él, fortalécelo en el hombre interior, dale vigor en el alma. Pedimos por los médicos, dale sabiduría de lo alto y destreza que solo tú puedes dar. Te rogamos, Señor, que este día sea un día de salvación y de edificación para tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén.